Continuando nuestro tema, ¿no? El tema general es la familia y nosotros hemos visto ya antes la respuesta a la pregunta, ¿debe estar Dios en mi familia? Y concluíamos, según la palabra de Dios, que Dios tiene que estar en la familia porque es indispensable. Entonces responderemos hoy una segunda pregunta, siempre relacionada a la presencia de Dios en la familia. ¿Cómo sé que Dios está en mi familia? La primera pregunta era, ¿debe estar? Hemos dicho sí. Y entonces, ¿cómo sé que Dios está en mi familia? Porque importantísimo que Dios tenga un lugar en la familia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sé? Porque podemos equivocarnos, ¿eh? Podemos pensar, sí, Dios está, pero Dios no está. Solo es una suposición, un error. Por eso es que es importante que nosotros trabajemos este asunto. Mire, primero quiero hablarle de suposiciones falsas que nos hacen pensar que Dios está, pero en realidad no lo está. Primera, Dios está en mi familia porque yo soy o nosotros somos religiosos. Cuando digo religiosos puede ser evangélico, puede ser católico o cualquier otra religión. Y nosotros solemos pensar que porque somos religiosos ya Dios está. Y eso no es así. Usted sabe, hay cantidad de religiones paganas. A usted dice, sí, pero yo no soy de religión pagana, yo soy de religión cristiana. Pero hay religión cristiana solo tradicional, no experimental, no viva. Recuerde que el Señor Jesucristo amonestó seriamente a los fariseos, que eran religiosos y religiosos refinados, ellos y sus familias. Usted sabe, tenían ritos, tenían cultos, tenían actividades sumamente religiosas, conducta sumamente religiosa. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor dice, sus corazones están lejos de Dios. O sea, la religiosidad no basta. La religiosidad puede engañarnos, puede hacernos creer que Dios está, pero no está. Así que tengamos cuidado con eso. Especialmente si usted tiene una religión que ya viene por tradición. Es decir, mi padre, mis abuelos fueron evangélicos. Esto me parece a mí que es importante considerar, tomar conciencia, porque pues en nuestro medio religioso evangélico, ya, como dije el otro día, nosotros tenemos creyentes o somos creyentes de varias generaciones. Algunos, primera generación de creyentes en la familia. Papá, mamá se convirtieron a Cristo. Pero en otro caso, son hijos de creyentes o nietos de creyentes o bisnietos de creyentes. Por lo tanto, en primer lugar, quisiera advertirle eso. No basta ser religioso. Segunda suposición que nos hace pensar erradamente que Dios está con nosotros. Y cambiando de lo religioso que puede ser o sonar a lo espiritual, vamos a lo material. Dios está conmigo, Dios está en mi casa porque tengo bendición económica. Dios me ha dado todo. Tengo comida, tengo vestido, tengo casa, tengo un carro, tengo bienes, tengo una empresa. Bueno, entonces Dios está conmigo. Porque si Dios estuviera conmigo, no me hubiera dado toda esta bendición. ¿Eso es así? ¿Acaso en la misma Biblia no se habla de lo bien que le van a los malos? Inclusive el cuestionamiento, la reacción de gente recta, de vida piadosa, fiel a Dios, que no le va tan bien. Dice, ¿cómo le va tan bien a ese que no te ama, no te respeta? No, la provisión material, el bienestar económico no indica que Dios está.
Porque de lo contrario podríamos decir, ¿no? También siguiendo lo que dice la Biblia, ¿no? Que como salió el sol y tengo sol, y como cae la lluvia y riega mis campos, Dios está conmigo. Y la Biblia dice que Dios saca su sol y su lluvia para buenos y malos. Así que los malos también reciben bendición de Dios en el sentido general, claro que sí. Y los malos prosperan muchas veces. Y ojo con eso, porque no basta ver la provisión. ¿Cómo lo consigues? ¿Lo consigues rectamente? ¿Lo consigues de manera honrada? Y ahora veamos una tercera trampa, digamos, que nos puede hacer pensar que Dios está presente en nuestra familia y no lo está. Ya no le voy a hablar ni de lo espiritual ni de lo material, sino más bien ilustrando en la vida de un personaje de la Biblia que evidentemente mezcla él lo que es de Dios, que era parte de su pueblo y de su cultura, con lo que es la torcedura de su propio corazón. ¿A quién me refiero? Saúl. Usted sabe que en la Biblia se habla de algunas familias, no de muchas, ¿ah? Por ejemplo, se habla de la familia de Abraham, que iremos en la segunda parte, vamos a ver eso un poco, porque es una familia de la cual se habla bastante y podemos, por lo tanto, aprender mucho. La familia de David también, del rey David, y de otras familias, pero no de muchas familias. Cuando se habla de Saúl, se menciona algunos rasgos de la familia de Saúl, sus hijos, ¿no? Se habla un poco de la tragedia que se vive allí. Le digo dos, tres cosas de Saúl. Saúl era el rey. Dios lo pone para que él reine sobre su pueblo. Y Dios lo bendice y levanta, digamos, una familia con él a la cabeza, la familia real. Y hay logros muy hermosos. Pero hay un problema. Recuerde usted lo que hablamos en el tema anterior, la importancia del carácter, las virtudes en el carácter. Lo que soy en mi vida familiar, eso es clave. Y lo que encontramos de Saúl es un desastre en cuanto a lo que él era, su carácter, un desastre. Un hombre carente de objetividad para evaluarse, carente de prontitud para reconocer sus errores, trata de justificar, trata de ver que ha hecho bien cuando le están diciendo y demostrando que ha hecho muy mal. Él es un desastre en su carácter. Y por lo tanto, no podemos hablar de una vida familiar maravillosa, exitosa, armoniosa, feliz. No se puede. Escuche esto, por favor, con mucha atención. Escuchémoslo. Desde un servidor a todos los que estamos oyendo esta reflexión que brota de la palabra de Dios. Cuando no hay un carácter sólido, no se puede lograr vida familiar sólida. Tiene que haber riqueza interior. Y entonces eso se manifiesta en la familia y se construye. Y hemos dicho también que sin Dios es imposible. Usted pregunta, ¿cómo aseveras tú que la vida familiar de Saúl fue mala? Argumentando que fue en razón de su carácter no virtuoso, sino más bien cargado de vicios. Le podría leer varios pasajes, ¿no?, de la conducta de Saúl, pero le voy a leer solo uno que está en 1 Samuel, capítulo 31, versículo 6. Escuchen, es el final de Saúl.
pero también posiblemente el final, digamos, en el sentido no total, pero como núcleo familiar sólido para enfrentar la vida y los propósitos en la vida, los buenos propósitos, se acabó todo más bien. Era el final. Mire, 1 Samuel 31:6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Voy a volverle a leer. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. Y luego dice, su escudero, ¿no? Y todos sus varones. Triste, ¿no? Triste fin. Un triste fin. No nos engañemos. Tratemos, busquemos que la presencia de Dios esté realmente en nuestra vida familiar. Busquemos que Él ocupe un lugar primordial y sea el fundamento. Ahora quiero llevarlo a cómo concretar esto, porque tenemos la segunda pregunta en razón de cómo sé que Dios está en mi familia, ¿no es cierto? La primera era una, digamos, advertencia, no dejes que las apariencias, las suposiciones te engañen. Pero entonces la pregunta de fondo sería, ¿y cómo sé realmente que Dios está? Bueno, vamos a examinar la vida, porque no les voy a dar criterios, digamos, solo principios, sino quiero ilustrarlo, quiero hablarle esto en la experiencia de un personaje que en la Biblia, Antiguo Testamento, libro de Génesis, es muy aleccionador, digamos, ¿no? Es decir, su vida, a partir de su experiencia, puede darnos muchas lecciones. Me refiero a la familia de Abraham, pero dentro de la familia de Abraham, porque se habla de Abraham, se habla de Isaac, su familia, y se habla de Jacob, su familia, inclusive de José, su familia, la familia patriarcal, la línea de la familia patriarcal. Pero vamos a nosotros para nuestro tema, cómo sé que Dios está, hablar de específicamente Jacob. La historia de Jacob, que se relata de manera más o menos amplia, aparece en Génesis capítulo 25. Así que usted puede, ahorita no, porque son pasajes largos, capítulos largos, pero usted puede ver y analizar haciendo lectura propia y estudio propio, repito, Génesis capítulo 25 en adelante. Ahí aparece Jacob. Y Jacob aparece primero, como un muchacho que pertenece a una familia evidentemente religiosa, pues. El abuelo, el papá es Isaac, el abuelo es Abraham. ¿Y quién no sabe de Abraham el patriarca y de Isaac? Y él se cría en ese seno religioso. Sin embargo, usted encuentra un primer Jacob terrible. Su mismo nombre, ¿no? Él es engañador. Él tiende a la farsa, a la apariencia, a la simulación, al engaño. Es tremendo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Nieto de Abraham? ¿Hijo de Isaac? Sí, señor. Porque, ya lo dije, no basta ser de un núcleo religioso. No basta ser religioso o evangélico o creyente o cristiano por tradición. No basta. Y entonces encontramos nosotros un Jacob terrible. Su conducta nos muestra un muchacho religioso, pero perverso, malo, torcido. Y lo es, evidentemente, hasta la juventud plena, o sea, ya cuando era un joven, plenamente un joven, con un proceder, ¿no? Que es
no solo de lamentar, sino también, permítanme la expresión, de rabiar un poco, ¿no? Digo rabiar en el sentido de enojarse, ¿no? Porque tú lees y dices, bueno, este es un muchacho débil, pero también es perverso, ¿no? Él busca ganar, siempre quiere ganar, pero luego juntamente con el apoyo de la mamá procede de una manera muy, muy desleal, ¿no? Falta de amor, totalmente egoísta, ¿no? Es el imperio del ego. ¿Cuál fue el resultado? Que como él ofende a su propio hermano muy fuertemente, por una ofensa muy grave, el hermano decide, ¿sabe lo que decide? Matarlo. Morirá mi padre, dice Isaac, que ya era anciano, y yo voy a matar a mi hermano. Y él oye eso, la mamá oye eso y le dice, hijo, tienes que irte, escapar, huye. Y Jacob huye de su casa, de su familia, de su seno familiar, hacia tierras de parientes de la madre, a la casa, a las propiedades del tío Labán. Y encontramos un Jacob que en convivencia ya con el tío en tierras lejanas, es un hombre con el mismo carácter que tuvo en casa. Un hombre que busca las cosas para sí. La gracia de Dios está sobre él como está buscándonos siempre, Dios maravilloso, pero él es ajeno a Dios. Aunque tiene trato religioso y evidencia algún interés, pero él no tiene a Dios, ni con él, ni con su familia. Si no lo tenemos con nosotros, no lo podemos tener con la familia. Y él ya tenía una familia grande. Los años pasan y él va desarrollando una familia grande. Él llega a tener 12 hijos, 2 esposas, 2 concubinas, o sea, un núcleo familiar, un clan familiar grande, se imagina usted. Ahora, llega un día en que él requiere, desea y planifica, por lo tanto, regresar a la tierra paterna. Y allí está el asunto. Porque él, armando sus tretas y buscando la oportunidad, sale huyendo de la casa y de las propiedades de Labán, el tío, hacia la tierra de la cual él procedía. Y, escuche usted, cuando él ya va viniendo y se va acercando a la tierra paterna, donde va a encontrar al hermano, quien prometió matarlo a raíz de sus ofensas, él se da cuenta que está yendo a un lugar sumamente peligroso. Y comienza una lucha interna muy grande en él. Porque eso también es interesante, ¿no? Los problemas en la vida, las dificultades en la vida, nos hacen examinar qué es lo que tenemos en el corazón. Y nos motivan a levantar los ojos al cielo y buscar a Dios. Siempre en la vida familiar van a surgir problemas, van a surgir situaciones difíciles y uno allí es conmocionado, es conmovido y entonces, como decía John Amacay, cuando el arado cruza por los lomos, así como el arado rompe la tierra, el dolor, la tragedia, las dificultades, los problemas abrirán el corazón para poder atender a Dios. Entonces, ¿qué de nuestro Jacob? Escuche usted. Él se va acercando a la tierra, de la tierra paterna, ¿no? Y le vienen noticias que su hermano, que ya se informó que está regresando Jacob, su hermano Esaú, ha salido para recibirlo. Uy, qué bueno. No, señor, porque ha salido para recibirlo con 400 hombres, es decir, un pequeño ejército. ¿Cuál es la intención? Cobrárselas. Le llegó la hora a Jacob. Y este hombre, Jacob, hasta aquí un engañador, un hombre falso, ¿no? Con sus vicios, sus cualidades viciosas,
cualidades malas que todos tenemos. No se trata solo de Jacob. Todos tenemos un corazón, dice el Señor Jesucristo, del cual brotan los malos pensamientos, las malas intenciones y la recatafila de pecados. Entonces, cuando Jacob oye que su hermano viene, trata de proteger a su familia y él se queda solo. Se queda solo, ¿para qué? Para buscar a aquel, el único que puede darnos a nosotros victoria en el corazón y victoria en la vida. Se queda Jacob, y eso está en el capítulo 32 de Génesis. Será lindo, usted que quiere aprender de familia. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Y realmente de tiempo en tiempo yo me meto a estudiar la vida familiar de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, José. Muy, muy instructiva. Búsquelo, hágalo. Esto que estoy compartiendo nace de allí. Se queda Jacob solo, pone a su familia lejos y él se encuentra con Dios, busca un encuentro con Dios. Y Dios que no se esconde, porque escuche usted, Dios no se esconde. No es que hoy imposible hallar a Dios. Dios estaba buscando a Jacob. Ya desde jovencito Jacob, cuando sale huyendo, Dios aparece para él. Y Jacob se da cuenta que Dios está allí, pero dice, no lo conozco. Ahora él quiere conocerlo. Ahora él tiene un corazón abierto para conocer a Dios. Y tiene su encuentro con Dios. Eso es vital en la vida de todo ser humano y es fundamental para la vida familiar, que los integrantes de la familia, papá, mamá, esposo, esposa, y los hijos conozcan a Dios, tengan un encuentro con Dios. Y Jacob tiene su encuentro con Dios. Ese encuentro que usted lo puede leer, repito, en Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante, es muy interesante, ¿no? Porque Jacob lucha con Dios y no cede en su lucha. ¿Y qué le pide? Bendíceme, le dice, bendíceme. A usted dice, le está pidiendo bendiciones materiales. No. ¿Por qué decimos que no está pidiendo bendiciones materiales? Primero, porque él ya tiene bendiciones materiales. Tiene propiedades y le mandó al hermano un regalo de cientos de animales, desde animales grandes como bueyes, vacas, hasta ovejitas. Así que él no está pidiendo eso, él ya tiene. Le está pidiendo como bendición una familia, tiene un familión. ¿Qué le está pidiendo cuando le dice bendíceme? Le está pidiendo lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? Carácter, virtudes, riqueza interior. Por eso es que Dios le pregunta a él en ese diálogo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob tiene que decir justamente eso, me llamo engañador, porque significa Jacob. Y entonces Dios le dice, ya no te llamarás así. Lo voy a poner en otras palabras, ¿ya? Lo que Dios le está diciendo a Jacob es, ¿cómo eres? ¿Qué cualidades tienes? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué virtudes tienes o qué defectos? Y él dice, defectos, soy así, soy asá. Y Dios le dice, ya no serás así, te voy a cambiar. El cambio, la conversión, la transformación que lo hace Dios, solo Dios, en la vida, punto de partida, en el corazón, punto de partida. Hermoso, ¿no? Maravilloso. Ahora, se dio eso en la vida de Jacob y escuche usted el impacto en la vida familiar, porque de eso estamos hablando, ¿no? Y estamos diciendo que para que haya una vida familiar armoniosa, sólida, tiene que haber un carácter virtuoso, que solo lo da Dios. Mire, Dios lo bendice y le dice, ahora te llamarás Israel. Cambio. Cambio de nombre en la Biblia es cambio de manera de ser. Cambio de carácter.
que se va dando, se va desarrollando, pero que se inicia en el encuentro con Dios. Ese primer encuentro con Dios, que luego es seguido de muchos encuentros con Dios porque pasamos a vivir en comunión con Él. Impacto del cambio que Dios hizo en el corazón de Jacob, impacto en su familia. Escuche. Primero el encuentro con el hermano. El hermano Esaú viene, se acerca, aparece allá lejos y Jacob lo espera y lo recibe. ¿Cómo lo espera? ¿Cómo lo recibe? Génesis capítulo 33. Es impresionante eso. Allá aparece el hermano y Jacob se arrodilla y se inclina delante de su hermano. Se acercan un poco más y Jacob se vuelve a arrodillar e inclinar delante de su hermano. 7 veces lo hace. ¿Qué está mostrando él o qué está haciendo? Humillándose. Una humillación sincera que brota de un corazón que ha sido cambiado, transformado por Dios. Humildad en un corazón transformado por Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que este Esaú, hermano, que viene enojado al ver el proceder tan precioso de Jacob, cuando llega él, en vez de darle un golpe, matarlo o agredirlo, lo abraza y llora y besa a su hermano en una reconciliación. ¿Se da cuenta? Y usted me dice, bueno, ese fue con otro, ¿no? Pero ¿qué de su seno familiar? Allí solamente le voy a dar una referencia, porque tampoco en la Biblia se dice mucho más y yo no puedo de ninguna manera expresarle a usted algo que no dice la Biblia. Pero sí dice algo que es muy revelador. Había en ese tiempo en que Jacob tiene su encuentro con Dios, uno de sus hijos pequeños, de su hijo José estamos hablando, de José que evidentemente recibe el impacto de este nuevo, este convertido, este transformado Jacob. Y por eso es que nosotros hallamos en el libro de Génesis la historia hermosa, ejemplar, inspiradora de José, el hijo de Jacob. Él era pegado al papá, creció pegado al papá, ya transformado, este nuevo Jacob. Y por eso hablamos del impacto. Y si usted lee acerca de la familia de Jacob, usted encontrará que el impacto de esta vida con Dios en la familia, a partir de Dios en la vida de Jacob, que era la cabeza del clan, es positivo. Hay cosas negativas, pero en general ellos, recuerde usted, disfrutan de la bendición de Dios a través de un hombre, Jacob, que vivía con Dios en esa segunda etapa de su vida. ¿Cómo sé entonces que Dios está en mi vida familiar? Porque está en mi vida personal. 1. Porque transforma mi manera de ser. Si sigo siendo el perverso y el malvado de antes, Dios no está. Pero si hay cambio de egoísmo a amor, de orgullo a humildad, de impaciencia a paciencia, de no saber perdonar ni querer pedir perdón, a perdonar, a pedir perdón, entonces Dios está. Virtudes que muestran a Dios. El amor de Dios que nutre esa familia, la unidad, la armonía. No perfección, pero sí las fuerzas para pelear contra los vicios y el poder para vivir las virtudes necesarias que vienen de Dios, que se encarnarán en nosotros y que serán manifiestas en nuestra vida familiar. Precioso, ¿no? Entonces estaré seguro que Dios está conmigo. Me dará pan
me dará lluvia, me dará sol, pero sobre todo me dará su presencia, con sus cualidades, con su carácter, que se manifestará en mi vida y en la vida de mi clan familiar. Sea solo con ella, la parejita, con un hijo, con muchos hijos, con muchos nietos, con muchos bisnietos, lo que sea. Dios nos bendiga y llene nuestros corazones con su palabra y Dios reine en nuestras familias. Que Dios nos bendiga.